Bueno, pues buenas tardes. Gracias por acompañarnos presencialmente y en su momento online cuando colguemos también esta conversación. Este ciclo, pues es la cuarta vez que llevamos a cabo dentro de este ciclo estos encuentros. Hemos tratado diferentes temas en ciudades como Zamora, Ávila y León. Ahora hemos llegado a Palencia. Y para este año hemos decidido pues trabajar cuestiones que nos tocan en el día a día. Empezamos hoy hablando del cambio climático, el miércoles 15 hablaremos de la tecnología y el último día, el 22, hablaremos de las guerras culturales. Temas muy pegados a nuestra realidad cotidiana en los que hemos contado pues, con especialistas de la materia. El caso de hoy vamos a contar con Cristina García Fernández y con Mercedes Pardo Buendía. Para presentarlas, lo primero voy a presentar a Mercedes. Mercedes es catedrática emérita de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, especializada en Sociología del Medio Ambiente y del Cambio Climático. Investigadora asociada a la Universidad de Berkeley, California, e investigadora visitante en la Universidad de Bremen, en Alemania. Además, fue presidenta del Comité Español de Investigación en Cambio Ambiental Global, nombrada por el Ministerio de Educación y Ciencia, y ha escrito diferentes artículos y libros de su especialidad. Por otro lado, contamos con Cristina García Fernández. Ella es profesora de Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Es autora del libro Impactos Sociales del Cambio Climático, que mencionaremos posteriormente, que es este librito que además pues se lee muy bien, es muy pedagógico y nos va a servir también desde ese punto de vista, que fue publicado en La Catarata en 2023. Su investigación se centra en la mitigación y adaptación al cambio climático, migraciones climáticas, seguridad internacional y ciudades inteligentes. Además, Cristina ha desarrollado una labor de investigación a nivel internacional en la Universidad de Harvard, en la Universidad de California, en Los Ángeles, en la UCLA, desde donde ha colaborado en proyectos vinculados a la mitigación del cambio climático en las ciudades del Condado de Los Ángeles o en comunidades más vulnerables al calentamiento global del estado de California. Con la Harvard University también ha trabajado en ciudades y aldeas inteligentes y migraciones climáticas. También ha elaborado planes de adaptación al cambio climático de California y del estado de California y del sur de California. Y ha trabajado en otros ámbitos relacionados con libros colectivos como el Estado de Bienestar y Cambio Climático o el Sahel, escenario de crisis climática y migratoria. Con lo cual, pues tenemos a dos especialistas formadas en sociología y en economía que, pues desde sus ámbitos de estudio y trabajo y su larga experiencia, pues vamos a intentar desarrollar un diálogo un poco para tocar este tema. Como decía al principio, pues nos interesaba mucho trabajar cuestiones que inciden en nuestro día a día. Pero curiosamente, el cambio climático todavía da la sensación que no incide en el día a día. A pesar de eso, en Castilla y León este verano yo creo que nos ha tocado más de cerca, porque lo de la Dana seguía siendo como algo, sí, que ha ocurrido en España, pero no nos ha tocado de cerca. Pero ya todos los incendios de este verano yo creo que han sido devastadores, y cuando se ha empezado a hablar eso de incendios de sexta generación, pues también yo creo que nos hemos ya puesto en otro lugar. Ya es como que esto de la crisis del cambio climático ya no solo ocurre en otros países, ya no solo ocurre en otras comunidades, sino que es que ocurre en nuestra casa. Y no solo nos afecta para el turismo de verano, sino que nos afecta en el día a día. Hablo de esos imaginarios colectivos que a veces todavía tenemos. Entonces, precisamente, para evitar incidir en esos imaginarios colectivos, yo creo que lo primero pues, es definir el concepto de cambio climático. El concepto y quizá pues desde dónde habéis trabajado cada una desde vuestra especialidad. Entonces, si os parece, empezamos con eso, con definir qué es el cambio climático. ¿Quién empieza? Pues, pues buenas tardes a todos y en primer lugar, María Luisa, pues agradecerte esta invitación y venir a Palencia, que aunque la conocía de hace unos años, pues me ha hecho ilusión, ¿no? Volver a esta ciudad tan bonita. Bueno, pues a ver, cuando hablamos de cambio climático hay una distinción entre lo que los físicos llaman la variabilidad climática, que es un poco
pues cómo el clima ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero cuando hablamos de cambio climático es importante el factor humano, ¿no? Entonces es algo antropogénico, es decir, somos los seres humanos los que hemos provocado esta alteración del clima. No es una variabilidad natural del propio clima, sino que la venimos provocando, ¿no? Bueno, pues desde las etapas industriales, pero incluso desde antes, ¿no? Incluso hay pruebas pruebas de que ya a finales de los años, a finales ya del siglo XIX, ya había evidencia de que estaban aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y de que eso pues podía provocar en un futuro un calentamiento global. O sea, me estoy remitiendo a finales del año 19, ¿no? Con un físico que ganó el premio Nobel en aquel momento, que se llama Svante Arrhenius, un físico sueco creo que era, y ya en sus predicciones ya apuntaba que iba a haber un calentamiento global, ¿no? Porque ya comprobó que estaban aumentando las emisiones, ¿no? Sobre todo de dióxido de carbono. O sea, que imagínate, pero vamos, por ser definitiva, es la influencia humana, somos nosotros los que estamos alterando todo el proceso climático. Entonces, lo primero que quería es agradecerte la invitación y felicitaros por tocar este tema, que creo que es un tema muy importante y muy grave. Y también aclaro, yo como socióloga, y nosotros estamos aquí representantes de las ciencias sociales, es decir, yo en concreto, y bueno, supongo que Cristina también, digamos, nuestro análisis climatológico está basado en los expertos en el clima. Es decir, que desde el año ya 90, con los primeros informes del panel intergubernamental sobre cambio climático, que es el referente científico mundial sobre el cambio climático, ya vamos por el 6º informe, y que, bueno, en un principio eran ahí científicos, pero que han tenido una influencia grandísima en las políticas, en los acuerdos que ha habido mundiales. La base de esos acuerdos ha estado hecha sobre todo por climatólogos, pero los climatólogos, su especialidad es precisamente dar ese análisis del calentamiento global, que sí que hay un poquito de diferencia. Se habla del calentamiento global por, en definitiva, el efecto invernadero que producen los gases de efecto invernadero, y el cambio climático, que es mucho más humano, antropogénico, como decía Cristina, es decir, que pone el acento en no solamente en la variabilidad natural del clima que existe, sino en la causa humana, que es la nuestra, y la velocidad. Esa es la diferencia, ¿no? Con el cambio climático. También al principio se hablaba de cambio ambiental global, que bueno, aunque esto sea un poco más académico, pero se ha concretado ya mucho más en cambio climático. ¿Por qué se decía cambio ambiental global? Porque realmente el cambio es global, es decir, el clima afecta a todo, afecta a la biodiversidad, afecta a los recursos, y entonces todo está integrado e interrelacionado, el cambio ambiental global, ¿no? Donde el cambio climático es uno de los cambios, pero que tiene incidencia en todo lo demás. Entonces, bueno, ahora el término como tal que más usado es el cambio climático, para poner precisamente el énfasis en las consecuencias del clima. Y por eso quería decir que ya el tema es tan grave, como ahora veremos, que no se puede dejar en los hombros solamente de los climatólogos, que son afortunadamente los que han puesto ahí las evidencias científicas clarísimas, ¿no? Del aumento de la temperatura, del aumento del nivel del mar y del deshielo de los polos. Ahora nuestro trabajo como científicos sociales es analizar, poner nuestro conocimiento, ayudar a entender cómo las sociedades llegan a entender ese problema, cómo somos capaces de ayudar a ese cambio social, en qué manera y de qué forma tendría que hacer. Es un trabajo claramente multidisciplinar, pero siempre me gusta aclarar esto, que ella una vez dijeron, bueno, sociólogos, los sociólogos que tienen que decir del cambio climático, pues es basados en los informes climatológicos. Tenemos mucho que decir, por supuesto, sobre las sociedades. Y claro, los climatólogos, los pobres, pues no pueden hablar de las sociedades. Bastante tienen
con hablar de las variables climáticas y los modelos que utilizan. O sea, en ese sentido quería un poco aclarar ese concepto. Y además está muy bien que esa aportación también desde la sociología y desde la economía, porque, claro, os pedía que definierais el concepto, porque justamente el siguiente tema que me parece interesante es por qué a estas alturas, teniendo tanta evidencia científica como tenemos, tantos acuerdos internacionales y está todo sobre la mesa, por qué seguimos escuchando un negacionismo constante desde algunos medios, desde la parte de la política, desde parte de la economía, porque claro, supongo que tendrá un origen desde la economía por un lado, pero también desde la sociología se podrá analizar este negacionismo. Así que si podéis desarrollar un poco de dónde proviene. Sí, a ver, es evidente que hay negacionismo desde hace muchísimos años, incluso desde que ahora en estos años recientes se ha empezado a hablar, digamos, de una forma más determinante de cambio climático, porque de cambio climático se lleva hablando muchísimos años. Lo que pasa es que la sociedad parece que ha aceptado más este concepto cuando se ha empezado a dar cuenta que ya hay efectos extremos y que ya estamos sufriendo pues, problemas realmente graves de desertificación, incendios, como decías, de tormentas tropicales, de, en fin, una serie de efectos extremos que los estamos viviendo, ¿no? Olas de calor, etcétera. Pero negacionismo ha habido siempre. A ver, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Yo creo que hay un foco importante del negacionismo y es que, mira, la cuestión del cambio climático a nivel internacional, digamos, el foro de debate es Naciones Unidas y son las cumbres del clima. Y entonces a día de hoy, ha habido 29 cumbres del clima, ahora se va a hacer la última, y en esas 29 cumbres del clima, mi perspectiva y mi opinión es que se ha hecho muy poco, ¿no? Mucho menos de lo que debería haberse hecho y conseguido. ¿Por qué? Y de aquí viene también toda la parte del negacionismo, porque como siempre hay intereses creados, ¿no? Entonces hay muchas empresas que no quieren, no desean que esto de las negociaciones climáticas prospere. ¿Por qué no quieren que prospere? Porque ellas son las protagonistas de ese consumo de esas emisiones, ese consumo de combustibles fósiles, de generar emisiones, de contaminar y de provocar pues este calentamiento global. Entonces, en esas cumbres del clima que están diseñadas para justamente intentar llegar a un acuerdo para reducir emisiones entre los distintos países que forman, las que van a las cumbres del clima, pues realmente no se puede conseguir porque estas empresas mandan delegaciones, lo que llaman lobbies, para bloquear todo tipo de negociación en dichas cumbres. Entonces, pero no solo eso, sino que aparte de esto, lo que hacen también es generar una especie de greenwashing, o sea, de lavado de cara verde, ¿no? Para que, de alguna forma, por un lado, bloqueen las cumbres, pero por otro lado, pertenecen a asociaciones o a foros donde se lucha por el cambio climático. Entonces, digamos que es todo, pues un poco un engaño, ¿no? Diría yo, hacia la sociedad. Entonces, hay negacionismo, eso se ha trasladado a la sociedad. Hay muchísimos intereses, muchas empresas, sobre todo empresas y instituciones que no desean que prospere esto de las negociaciones y es algo que se está propagando incluso por redes sociales, pero yo diría más, ya no solo el negacionismo que se está propagando en general por la sociedad y en redes como YouTube o TikTok, etcétera, ¿no? Porque hay mensajes hasta subliminales negacionistas. Pero yo creo que se ha llegado un momento que estamos en un momento de derrotismo, es decir, el mensaje ya no es yo niego que exista el cambio climático. El mensaje ahora mismo en la sociedad es, me da igual, como me están diciendo de alguna forma que no podemos hacer nada o que no podemos hacer gran cosa, pues ¿para qué yo voy a hacer algo? Entonces hay una especie que es a mí lo que más me preocupa, más que el negacionismo del problema, ¿no? y del efecto invernadero, lo que me preocupa es el derrotismo, el que ya nos crucemos de brazos y nos dejemos llevar por esta, digamos, desidia de decir no puedo hacer nada, pues no voy a hacer nada, evidentemente, ¿no? Eso es lo que a mí realmente me preocupa, el derrotismo. Yo creo que soy un poquito más optimista.
Bueno, yo creo que al negacionismo, bueno, para empezar, la sociedad española, 9 de cada 10 españoles consideran que el cambio climático es un problema. Encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. Es decir, solamente uno de cada 10 niegan el cambio climático. Eso ya es un dato bien importante. Otra cuestión luego es que, claro, es que esto va a costar dinero, es que esto cuesta dinero. Es que es así, es que la transición ecológica, energética y del cambio climático cuesta dinero y va a costar muchos problemas que podemos también entrar. Pero yo creo que lo primero que sobre a los negacionistas o el negacionismo hay que decir es que hay una cosa que se llaman las evidencias científicas. O sea, para empezar, el IPCC, este panel intergubernamental sobre cambio climático, que está compuesto por más de 2.500 científicos del mundo entero y de los gobiernos, es decir, que es bastante conservador, sus informes son fuertes y así todo tiene una postura conservadora, primero porque cualquier consenso tiende un poco a la parte más de conservación. Para el consenso es la propia naturaleza del consenso, y segundo porque también los gobiernos están ahí, ¿no? Y las evidencias están claras, las evidencias no tienen discusión. Hay un aumento de la temperatura mundial desde la industrialización. Hay un aumento del nivel del mar desde la industrialización y hay un deshielo de los polos. Y la década del 15 al 25 ha sido la más cálida, con en general un 1,5 grados centígrados respecto a 1880, que es cuando se empezó a medir la temperatura del planeta con termómetros, antes de otra manera, pero con termómetros. Con 2 grados centígrados, un aumento global medio, porque en España estamos ya superando el 1,5, pero como media, porque otras las cosas que hay que decir, en algunos sitios la temperatura subirá y en otros bajará, pero estamos hablando como media. Realmente el IPCC, el panel científico, plantea que los efectos pueden ser catastróficos e irreversibles. Esto ya está basado en modelos, es decir, lo que acabo de decir antes son evidencias, mediciones. Lo demás son modelos que el informe dice con una confianza alta, con una confianza media, con una confianza X. Pero obviamente el futuro es el que nos dirá exactamente si eso se cumple sin más, ¿no? Bueno, entre el 2000, otro dato, son evidencias, entre el 2000 y el 2023 los glaciares y los polos han perdido 6,5 billones de toneladas de hielo. Los negacionistas ya son muy listos también, o muy tontos, no lo sé. Bueno, quito los calificativos. Ya como estos son datos que están ahí y son reales, son evidencias, ya no dicen que no exista el cambio climático. Lo que dicen es que la causa no es humana, que es el clima, es la variabilidad natural del clima. Pero la causa humana está también puesta en evidencia porque en una correlación histórica entre las emisiones de gases de efecto invernadero, el CO2, el dióxido de carbono equivalente son otros, el metano, el nitrógeno, otros, y el aumento de la temperatura, hay una correlación, por supuesto. Sabemos que una correlación nunca puede ser establecida como causa-efecto, es una correlación histórica que está ahí clarísima. Entonces, antes sí que también tenemos evidencias, los paleontólogos del clima lo han analizado en los análisis de los anillos de los árboles, los sedimentos o los núcleos de hielo. Pero vuelvo a decir que son todo evidencias. Entonces ahora lo que dicen es que no, la causa no es humana. Y las emisiones de gas efecto invernadero, sobre todo, están basadas en los combustibles fósiles, están basadas en el petróleo, están basadas en el gas, están basadas en el carbón, están basadas en el metano de la agricultura, de la ganadería,
en la agricultura, es decir, que está identificado las causas. Entonces, yo concluiría diciendo, ¿quiénes son estos negacionistas? Porque ya en el campo científico apenas hay negacionismo. Había, no me acuerdo precisamente de Berkeley, un científico muy reconocido, y terminó diciendo que se arrepentía de lo que había dicho, que cambiaba su opinión y que efectivamente había un cambio climático causado por factores humanos. En el plano científico serio, porque claro, también hay que decirlo, nosotros somos científicas, pero el mundo científico también está comparado a algunos niveles, ¿no? Es decir, que se financian investigaciones y se financian, pero el IPCC, que es el referente científico, en el mundo científico no hay negacionismo. Es sobre todo en el ámbito político. Es en el ámbito político y es una amalgama que une a extremistas ultraliberales, a cargos políticos, a científicos solitarios, como he dicho alguno, y a grandes empresas, como decía Cristina, grandes empresas. En muchos casos el trasfondo es económico, pero en otros es un rechazo ideológico. Es un rechazo ideológico hacia el cambio climático, es como una identidad ideológica. En nuestro caso está claro, ¿no?, quienes están representando esa ideología. Es decir, por ejemplo, la derecha radical europea su negacionismo es más una batalla política que por principios de negacionismo climático. Es más por una identidad de nosotros tenemos estas características y entre ellas nuestra oposición, esto no existe. En el fondo son los tontos útiles de las grandes corporaciones, de las reservas de hidrocarburo. Pero como digo, y con eso termino esta parte, las encuestas en España y en toda Europa, pero en el caso concreto en España, la última, que la revisé el otro día para preparar este acto, dicen que 9 de cada 10 españoles consideran que el cambio climático es un problema. Y eso es un punto de partida que hay que contar con él. Ahora, claro, hay que trabajar eso hay que trabajarlo. Ahora podemos después decir algunas cuantas cosas al respecto. Por eso yo en ese sentido creo que hay que localizar el negacionismo donde está, en el plano ideológico de unos grupos muy ultraderecha, crítico por razones ideológicas más que otra cosa. Yo pienso, si me permites, estoy de acuerdo también con la cuestión ideológica y con la cuestión de la derecha. Además, eso se ve y se nota en el ambiente político, ¿no? Y es así, ¿no? Pero realmente es que el impacto económico es brutal. O sea, el poder económico de estas grandes empresas, es que son empresas de todos los sectores económicos, ¿no? Porque a lo mejor algunas personas pensarán, hombre, son las grandes empresas eléctricas, energéticas. No. Aparte de esas, son todas, es decir, las que mandan lobbies a las negociaciones y a las cumbres del clima que bloquean estas negociaciones. Y son empresas energéticas, por supuesto, son empresas petroleras, gasísticas, pero son también empresas de telefonía móvil, son empresas de alimentación, quiero decir, de todos los sectores habidos y por haber, que de alguna forma tienen, bueno, pues algún miedo, ¿no?, o algún interés, vamos a llamarle algún interés, en seguir captando su mercado y teniendo, digamos, todos sus mercados cubiertos, y lo que no quieren es que las negociaciones prosperen y eso les pueda afectar a su producción y a su cuota de mercado. Entonces, la cuestión económica yo creo que es aquí primordial. Yo creo que va en la lista número 1, aparte de la cuestión ideológica, que, como dice Mercedes, también pienso que las cosas van por ahí, ¿no? Entonces, todo eso genera, toda esa literatura y toda esa narrativa genera ese lenguaje y esa propaganda negacionista y ya, como decía antes, incluso derrotista que llevamos sufriendo desde hace muchísimos años. Y todo eso está impidiendo que un problema tan grave como este, como decía también Mercedes, donde las evidencias son clarísimas desde hace muchísimos años, yo diría hasta incluso antes de la revolución industrial, porque ya hay pruebas, es decir, los científicos, como decía, extraen el hielo del Ártico en unos tubos y se han dado cuenta de que
que las concentraciones que hay de CO2 dentro de los bloques de hielo están correlacionadas con el aumento de la temperatura. Es decir, que a lo largo de los años está aumentando la temperatura. Y sí que es cierto que desde la etapa industrial y preindustrial, a un ritmo, que ese es el problema grave, a un ritmo mucho mayor. Es decir, no solo tenemos un cambio climático, que ya es un problema, sino que el ritmo de avance del cambio climático es brutal. Es que ya la Tierra en el último siglo se ha calentado un 1,3 grados centígrados. Y el ritmo de avance es muchísimo más pues que hace 15, 20 o 30 años. Cada vez vamos a más. Entonces, eso es lo realmente preocupante y que nos bloquea. Y por último, en esta intervención, el IPCC, por supuesto, resaltarlo, desde los años 90 lleva haciendo informes, lleva avisándonos de que esto no es ninguna broma, y ya en el último informe dijo claramente que ya ni siquiera lo que se propuso en el Tratado de París de 2015 de disminuir la temperatura en 1,5 o 2 grados centígrados a niveles preindustriales, ya eso ya no nos vale. Es que ya eso no nos vale. Es decir, o reducimos las emisiones de forma inminente, o ya lo del Tratado de París es que da igual. Si es que aunque lo cumplamos ya no nos vale porque el ritmo de avance sigue. Es decir, que si ahora mismo dejásemos de emitir, si imaginemos que ahora dejamos de emitir, que emisiones cero completamente, que es imposible, pero por imaginarnos, el cambio climático, el calentamiento sigue avanzando, porque lo que importa son las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, y las concentraciones están ahí y están bloqueando la salida de la radiación infrarroja, pues eso de que produce el sol, ¿no? Entonces, al final, mientras esté ese efecto invernadero, esa capa en la zona estratosférica, pues vamos a seguir teniendo el calentamiento global, que dejemos de emitir. Entonces, aún así, más vale que dejemos de emitir. Si yo no soy derrotista, no soy pesimista, pero soy muy realista y me he leído los informes y soy súper realista. Entonces, cuando te dicen, es que llevan muchos años avisándonos, muchas cumbres del clima que yo he vivido, donde vamos a reducir las emisiones y al final no se hace nada. Las emisiones no se reducen, no se ponen metas de reducción de emisiones en esas cumbres del clima y los países se quedan pues tan panchos. Entonces, no señores, que ya yo creo que ya vamos un poquito tarde, pero aún así pienso que hay que hacer cosas y eso está ahí. Sí. Carlos todavía no está en el turno de intervención, disculpa. Pues hacemos un turno para que... Yo quería al respecto, a ver, el tema es grave, muy grave, pero vamos a poner algunas notas en perspectiva histórica. Es decir, es un problema que no se palpa tan fácilmente ahora este año, que en España lo hemos visto con la Dana, hay más posibilidades, pero no se palpa. Es un problema que la gravedad, digamos, es a medio y largo plazo y global. Es decir, vivimos en un mundo de estados-naciones, no un mundo de un gobierno mundial, sino de estados-naciones, con sus intereses y con su necesidad de responder a su economía, a sus elecciones y a su consumo y a todo lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, muy poquitas cosas, de hecho no tenemos instituciones mundiales para ningún tipo de gobernación, quitando el Tribunal Internacional de la Haya, que ahora por lo de Netanyahu, que se le quiere llevar ahí, pero fijaros que prácticamente dificultad. Tenemos las Naciones Unidas, que no es ejecutivo, es, sabemos, pues es, digamos, de valores, de derechos humanos y de orientación de ruta de las sociedades, pero no es ejecutivo. Y sin embargo, hemos sido capaces de reunirnos en el mundo entero y firmar acuerdos. ¿Cuántos países estamos? Por aquí lo tengo. Prácticamente todos los países del mundo, quitando Estados Unidos ahora en este momento, 194 países más la Unión Europea han ratificado el famoso, como ha dicho Cristina, Acuerdo de París, porque las Naciones Unidas, digamos, establece las cumbres del clima cada año prácticamente, y la del año 2015 en concreto, el Acuerdo de París, marcó un hito histórico, porque, claro, vamos a ver,
no ha podido conseguir decir vamos a disminuir, este es exactamente lo que tenemos que hacer. El objetivo es intentar que haya un movimiento conjunto, porque tiene que ser así, no puede ser de otra manera, y que vayamos avanzando y que se ratifiquen más o menos esos acuerdos. Los países tienen cada año que informar de cómo son los avances, de cuáles son sus objetivos y de qué manera, pero es voluntario. Siempre es voluntario. Siempre es voluntario. Y uno de los inconvenientes que tiene eso, pero es que no puede ser de otra manera. O sea, es que no puede ser, uno de los inconvenientes es que los países miran, o sea, los países no, por cómo estamos organizados en el mundo, no miran para el planeta Tierra ni para el mundo, miran para sus intereses como país. Nos fuerza estos acuerdos, fuerza entre comillas, los acuerdos de las Naciones Unidas, porque hay que estar ahí y eso lo hemos conseguido. El que no esté ahí está mal. Estados Unidos ha salido, Trump se acaba de salir. Pero bueno, eso se acaba de salir, pero no significa que Estados Unidos es mucho más que Trump. Eso es otra historia, ¿no? Y todos los estados tienen sus planes de lucha contra el cambio climático y bueno, este hombre intentará torpedear, pero bueno, no es tan fácil, ¿no? Lo que quiero decir es que los estados son egoístas y van ahí a ver qué sacan como estado y a ver que les exijan lo menos posible. Pero ya hay ese marco global, mundial, que es tremendamente importante y que tiene un valor enorme y que bueno, yo en ese sentido le doy mucha importancia. Y la Unión Europea ha sido líder en el mundo en los objetivos climáticos, hasta el punto de que en una Unión Europea muy compleja y con dificultades de unión, ahora más que nunca, que ese riesgo siempre de desunión como Unión Europea, el cambio climático y la política medioambiental ha sido como el pegamento orgulloso de la Unión Europea hacia el mundo entero, liderando esa situación. Ahora la situación está un poquito más difícil en ese sentido. Pero bueno, concluyendo esta parte, yo soy un poquito más optimista en esas instituciones mundiales, porque si es que no hay unos gobiernos mundiales, si es que no hay en otras cosas, no hemos conseguido unos acuerdos mundiales de tantos países juntos. Entonces hay que darle mucho valor y hay que protegerlo y hay que apoyarlo, creo. Por supuesto, los lobbies están ahí, eso está claro, pero los gobiernos, claro, se dejan más o menos o pueden más o menos, pero tienen sus objetivos. En España, por ejemplo, tenemos el Plan Nacional de Energía y Clima, con unos objetivos muy claros de reducción de las emisiones, de aumento de las energías renovables y del aumento de la eficiencia energética, porque la energía es la clave de todo esto. También está la agricultura, como he dicho, y la ganadería, pero la energía es central. Entonces, tenemos esos planes, tenemos la ley del clima, y bueno, se está trabajando, y todos los países tienen. China, por ejemplo, pues es impresionante el avance que ha desarrollado en las energías renovables. Es verdad que seguimos consumiendo petróleo. A pesar de las energías renovables, seguimos consumiendo más petróleo y seguimos emitiendo. O sea, las emisiones no están bajando. Bajaron cuando el COVID bajaron. A lo mejor necesitaríamos otro COVID. Pero las emisiones siguen subiendo, no cabe duda. Pero yo creo que ya existe una arquitectura institucional mundial y en los estados y en los gobiernos, una arquitectura institucional en todos los órdenes que mejor o peor, más peor que mejor, pero bueno, funcionan, tienen unos objetivos y yo creo que por ahí es por donde hay que seguir trabajando. Claro, y esa parte es muy importante, que haya esos consensos internacionales, aunque no se cumplan, pero claro, el papel que están haciendo, aunque no se cumplan en la medida en que se quieren cumplir. Mejor dicho, por ejemplo, bueno, ahora está sobre la mesa constantemente el tema de la Agenda 2030, que de repente ha habido un salto cualitativo porque en los ODM, cuando se promulgaron los ODM, la Agenda del Milenio, había un consenso internacional de que vamos adelante con esto, y ahora nos encontramos también negacionismo con la Agenda 2030. A eso me refiero, de que incluso en esos grandes acuerdos internacionales, aunque no se cumplan al 100%, que no se cumplen, pero sí que hay ese consenso. Claro,
comentabas toda la parte económica. Cuando las empresas tan potentes y tan variopintas están haciendo ese esfuerzo por el greenwashing, por evitar que los estados-nación y que incluso los sistemas internacionales, o sea, como Naciones Unidas, logren esos acuerdos, claro, ¿qué papel jugamos desde los estados, desde la ciudadanía? Porque ahí se suma también ese derrotismo del que hablabas. Si nos están bombardeando con no se puede hacer nada o con que con Press Verde ya está solucionado todo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué visión económica se puede jugar? Desde la ciudadanía yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero también se necesita el apoyo institucional, eso no cabe ninguna duda. Y llevar una gobernanza que esté centrada y enfocada en esto, ¿no? Aparte de los tópicos de educación sostenible, educación para el cambio climático y todas estas cuestiones, ¿no? Que haya una educación de tipo transversal también en las universidades, es decir, que asignaturas sean comunes a distintas carreras, etcétera, ¿no? Yo doy una asignatura que es cambio climático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, pero es yo creo que la única o de las pocas asignaturas que hay en general en la Universidad Complutense, ¿no? No sé si en la Universidad de Físicas habrá alguna más, pero en Ciencias Sociales yo creo que poco más, ¿no? Entonces, desde la educación hay que hacer muchas cosas. Y luego, lo que decía Mercedes sobre la cuestión de la energía, yo creo que los ciudadanos debemos ser protagonistas de algo súper importante hoy en día, que es la transición energética. Y creo que debemos hacer una transición energética a nivel local, donde la ciudadanía es totalmente protagonista, pero lo tenemos que hacer poniendo muchísimas cosas en común, aunándonos, asociándonos y llevar a cabo pues cosas que se están haciendo ya desde hace muchos años en Europa y en otros países y en España también en particular. Pues eso, comunidades energéticas, comunidades de consumo energético, para realmente poder hacer esa transición, porque todo esto también conlleva un cambio energético. Es decir, una de las soluciones también al calentamiento global, al cambio climático, es llevar a cabo una transición energética que sea justa, es decir, que tenga en cuenta a los vulnerables y que también sea eficiente, ¿no? Que se pueda llevar a cabo de verdad. Entonces, bueno, yo conozco comunidades energéticas que lo han llevado a cabo, que realmente funcionan, que unas han puesto placas solares, hay otras comunidades energéticas que tienen que ver con otros tipos de energía o con aerotermia, o con cambios de vehículos a vehículos eléctricos. Hay muchísimas cuestiones de este tipo, ¿no? que se me ocurre cuando me has preguntado lo de la ciudadanía. Pero llevar a cabo una transición energética a nivel local creo que es algo primordial en general para la solución del cambio climático. Y ahí es donde debemos asociarnos los ciudadanos. Necesitamos apoyo a nivel local y a nivel gubernamental, porque tiene que haber subvenciones, tiene que haber recursos, ¿no? Ya se han acabado los fondos Next Generation, se han hecho muchas comunidades energéticas en España con esos fondos, pero se han acabado. Y las desgravaciones en IRPF, en IVA, etcétera, pues también algunas se están acabando. Entonces hay que hacerlo, y ahí es donde yo creo, en la gobernanza a nivel local, es donde tenemos que enfocar esto, ¿no? De verdad. Entre otras cosas. Bueno, a ver, yo creo que se están haciendo muchas cosas, pero el problema es tan grave que se necesita hacer mucho más claro y más rápidamente. Y además, en una cosa que a pesar de todas las evidencias científicas y a pesar de los modelos, digamos, hay algunos puntos bastante peligrosos. Por ejemplo, Groenlandia. Como Groenlandia se deshiele, subimos el nivel del mar 7 metros. Pues, a ver, 7 metros sube, ¿eh? O sea que ya vemos ciudades y se está deshelando. Se está deshelando, es decir, que es bastante grave. O el tema de las corrientes termohalinas, que son las corrientes oceánicas de agua caliente, agua más templada y agua más fría, que controlan el clima de Europa.
se están ralentizando, la velocidad de estas corrientes está disminuyendo. Si se paran, se produce una edad de hielo en toda Europa, pero en poco tiempo, en pocas décadas. El tema es grave, no cabe duda. Y se están haciendo muchas cosas, pero es que hay que hacer muchísimas más. Vuelvo a decir, yo soy muy positiva en la arquitectura institucional mundial, las Naciones Unidas, lo que significa, cómo está apretando. Yo creo que muchas empresas ya están cambiando y están transformándose en esa transición ecológica, porque también la sociedad, el mismo greenwashing, decimos hacen greenwashing, pero ¿por qué están haciendo? Porque piensan que eso es importante, que la gente piense que hacen cosas verdes. Claro, hay que desenmascarar y decir no es real, pero si están haciendo eso en gran medida es porque consideran que eso es importante para las sociedades y bueno, no cabe duda de que la transición energética y ecológica va a significar también pues una transformación industrial, una transformación de muchas cosas, disminución de puestos de trabajo. Pensemos en la minería, sin ir más lejos, ¿no? Ahí iríamos a otro asunto que ha dicho Cristina, que esa transición tiene que ser justa. Y ahí los sindicatos tendrán que tener una labor bien importante, porque esta transición va a significar nuevos tipos de empleos también. Entonces, ¿cómo a los más vulnerables, a los más vulnerables socialmente, digamos, no los dejamos atrás, en definitiva, porque esto es otra de las cuestiones importantes. Entonces, a nivel mundial, pero nosotros a nivel de la Unión Europea y a nivel de España tenemos una arquitectura institucional bien establecida, tenemos unos objetivos climáticos bien establecidos y muy importantes, con muchas dificultades, claro, ¿cómo no? Son las rutas marcadas con unos objetivos, pero con muchas dificultades y porque además todo esto necesita dinero. También las cosas no son gratis. Entonces, claro, ¿de dónde quitas? ¿A dónde pones? Y luego las sociedades votan. Las sociedades votan. En la sociedad democrática se vota a los gobernantes. Entonces, digamos que son cosas complejas, no cabe duda. Pero, claro, ¿cómo les decimos a los ganaderos? ¿Cómo les decimos a los ganaderos que en fin, que hay que disminuir la ganadería? Porque el metano que producen es uno de los gases de efecto invernadero. Pero también podemos decirle a la población que comemos demasiado carne y eso es malo para la salud. Que no es necesaria tanta carne y que tiene un efecto negativo. Y esto es una cosa que ha ocurrido en las sociedades económicamente desarrolladas. Obviamente, según han ido desarrollándose económicamente las sociedades, han querido comer más carne, más proteína animal. Pero una vez que también tienen un nivel de desarrollo económico, conocimiento, información, y de hecho los más ricos comen poquita carne. Los más ricos y bien informados comen poquita carne. Es decir, que hay elementos que hay que trabajar con ellos y hay que formar. Los ganaderos se van a resistir y se resisten. Bueno, pues habrá también que ayudarles a esa transformación. Pero los agricultores lo mismo. Aquí, de todas formas, lo gordo de verdad, son las petroleras. Son las petroleras, son las empresas petroleras, los intereses del petróleo y del gas y ahora con Trump, pues precisamente eso no beneficia, ¿no? Esas son las más complicadas. Pero al mismo tiempo, fijaros, la British Petroleum, que es británica, se llama British Petroleum, que era BP. Fijaros qué listos. Ahora ya dicen BP se llama Beyond Petroleum, o sea, más allá del petróleo. Vamos, se han adaptado a esa nueva situación. Siguen produciendo petróleo, claro, pero se han adaptado a esa nueva situación. Significa también que las sociedades digamos, en ese sentido, ellos captan que hay una sensibilidad al respecto y cuidadito, ¿no? Bueno, no sé, podríamos hablar más cosas, pero que sí que hay una estructura, sí que hay un camino y se cumple malamente, pero se va cumpliendo y hay unos objetivos mundiales que también se van, pero es bien.
Y ahí está claro que la sociedad civil tiene, como bien apuntabais, una gran labor. Pero llamábamos a este encuentro cambio climático y social. Sí que me gustaría que desarrolláramos también un poco cuáles son los impactos sociales a nivel global y a nivel local que tiene el cambio climático, porque a veces, lo decíamos al principio, pensamos que puede ser cosas pues, como no ir al sur en verano, pero vemos que es mucho más, pero quizá no seamos conscientes de esos impactos, y también me gustaría que lo desgranáramos por género, en el libro también lo mencionas, por género y por clase social. ¿Cómo impacta ese cambio climático? Bueno, pues aquí esta es una pregunta muy importante. ¿Qué son los impactos sociales? Que es justamente de lo que va mi libro, ¿no? Pero, a ver, yo destacaría, son muchas cosas, pero destacaría uno de los grandes impactos que está teniendo el cambio climático y relacionado completamente es la cuestión de las migraciones climáticas. Mira, no he sacado los apuntes todavía, pero voy a sacar un cuadro que sí que lo he traído, que no me lo sé de memoria. Hay muchísimos migrantes climáticos, hay muchísimas personas que se están desplazando porque está desapareciendo su modo de vida, incluso, como hablamos antes, debido pues eso, a la elevación del nivel del mar, debido a la desertificación, debido a todos los efectos extremos. Hay muchísimas personas que se están quedando sin casas, se están quedando sin modos de vida y se están desplazando. El problema de todo esto es que esas personas que se desplazan, que son migrantes climáticos, no tienen una cobertura por parte del derecho internacional. Es decir, no tienen los mismos derechos, por ejemplo, que alguien que migra porque hay una guerra o porque hay un conflicto. El migrante que migra, el ucraniano que se desplaza a otro país porque su país está en conflicto, sí tiene una cobertura, sí tiene el derecho a pedir asilo, sí tiene el derecho a alojarse en otro país y pedir refugio. El migrante climático no, porque la Convención de Ginebra, es decir, el Estatuto de los Refugiados del año 51, no le da cobertura, es decir, hay un vacío legal y si te desplazas porque tus tierras han desaparecido porque ha aumentado el nivel del mar, que créeme hay millones de personas en este caso, ningún país tiene la obligación de acogerles. Pero ningún país, en el momento que cruzan las fronteras internacionales, ningún país tiene la obligación a darles asilo, a darles refugio. ¿Por qué el derecho internacional no recoge esto? Es decir, los migrantes climáticos son un limbo, están, digamos, un poco dejados de lado. Yo traigo aquí un cuadro, simplemente para que veáis que hay unos 20 millones de desplazados por conflictos. Estos son datos del año pasado porque los del año actual, el centro donde recojo los datos, que es el Centro de Desplazamientos Internos, no los tiene todavía, pero en el año 24, 20 millones de desplazamientos por conflictos y casi 46 millones debido a cuestiones relacionadas con el clima. Es decir, hay más de el doble de desplazamientos de migrantes, de personas que se desplazan por motivos climáticos que por guerras o conflictos. Yo no sé, esto yo creo que es un dato totalmente que lo dice todo, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos entonces? ¿Por qué la comunidad internacional no acoge, y por qué no se acogen en la Convención de Ginebra, en el Estatuto de los Refugiados, esta cantidad de millones de personas que tienen que abandonar su hogar? Yo, conozco muchos casos, conozco sentencias incluso además, porque ¿qué es lo que está pasando? Que como no tienen derecho a pedir asilo, como una persona que migre por conflicto o por persecución política, la cuestión aquí es que el derecho internacional dice que solo se puede pedir asilo si hay algún motivo de persecución. Tú puedes aludir que hay persecución y entonces puedes pedir asilo. Entonces el migrante climático no puede pedir asilo porque no hay nada que le esté persiguiendo, teóricamente, claro. Alguien que migra porque está huyendo de su país porque está en guerra, pues puede decir, ok, hay persecución aquí, puedo pedir refugio.
o alguien que huye por motivos políticos o por raza o por religión puede pedir asilo y está recogido en el Estatuto del Refugiado. El migrante climático no. Entonces, hay tantos millones de desplazados que no pueden hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en los últimos años muchas de estas personas, ante esa desesperación y esa incapacidad, ¿no?, de poder pedir ese refugio, ¿no?, en el derecho internacional, lo que hacen es demandar incluso a sus propios países, ¿no? Y ya hay sentencias que han sido a favor de esas personas y que de alguna forma, pues están diciendo que de alguna forma esos países tienen que darles esa acogida, aunque no legalmente en lo que significa el asilo, pero sí esa acogida, ¿no? Porque realmente su vida y su integridad muchas veces corren peligro, ¿no? Y entonces, pues hay que darles ese tipo de refugio. Pero bueno, ese es uno de las cuestiones o de los impactos sociales que yo creo que es brutal, es la cantidad de desplazados por motivos climáticos. Y todo esto está relacionado también, que hablo en el libro, con la cuestión de la seguridad. Y aquí abro un melón que no sé si abrirlo, porque toda la cuestión de la migración que ahora tenemos y en Europa, que nos está costando tantos quebraderos de cabeza, etcétera, etcétera, aquí hay, digamos, una idea, no sé si ideológica o muy práctica, de que los migrantes parece que se han convertido en general, ya no los climáticos, sino en general, en algo peligroso. De hecho, Europa, Estados Unidos, muchos países, pero sobre todo los países más occidentales, luego los que reciben estos flujos migratorios, están más que duplicando sus presupuestos para sus fronteras, ¿no? Para militarizar sus fronteras. Las fronteras de Europa ha más que triplicado su presupuesto, Estados Unidos muchísimo más. Entonces, todo esto está creando ya en general un rechazo a la migración, que también me parece un impacto social pero que muy preocupante a día de hoy, y que estamos cerrando las puertas a todas estas personas. Y aquí ya integro a todas, ya no solo ya al migrante climático, sino también al migrante que huye por un conflicto o porque es perseguido por raza o por religión o por motivos políticos, ¿no? Que es lo que agruparía el Estatuto del Refugiado. Entonces, para terminar con esto, simplemente lanzar un poco una llamada al migrante climático que no tiene derecho a nada, porque el Estatuto del Refugiado no recoge esa tipología, ¿no?, de migrante por motivos climáticos, ¿no? Entonces, esto es algo que la comunidad internacional no quiere abrir ese melón, porque imaginaros, he dicho 45, casi 46 millones de desplazamientos por motivos climáticos, pues claro, ¿cómo van a querer abrir ese melón la comunidad internacional? ¿Qué hacen, no? ¿Qué hacemos, no? Dirán, con tantos millones de desplazados, ¿no? Pero hay que abrirlo, porque tienen el mismo derecho que alguien que migre y que se desplace por conflictos políticos o porque es perseguido por algún motivo de raza, religión o político, ¿no? Que es lo que recoge el Estatuto del Refugiado. El impacto social es en todos los órdenes. Voy a dejar al margen ya lo de la inmigración, que ya lo has tratado tú, y es un tema tremendamente importante, pero en todos los órdenes, el impacto social en la economía, el impacto social en la política, el impacto social en las leyes. Yo quisiera enfocar el impacto social, y puede parecer un poco cínico o paradójico, pero no quiero que se vea así. En general es muy negativo, pero también es positivo en ciertos aspectos. ¿Por qué? Si lo conseguimos, claro. Porque a ver a dónde llegamos. ¿Por qué? Porque lo que se está intentando es pasar de una sociedad con una producción sucia a una sociedad con una producción limpia. Por ejemplo, estamos intentando pasar de unas ciudades contaminadas completamente a unas ciudades sanas, de un ambiente sano. Estamos intentando pasar de unas energías sucias y peligrosas y que producen guerras, como es el petróleo, a unas energías limpias, entre comillas, tienen un poquito pero en fin, limpias globalmente,
descentralizadas, es decir, no tienen por qué ser necesariamente monopolios, porque ya estamos viendo lo que tú hablabas de las comunidades energéticas. En Alemania hay muchos municipios que producen su propia energía, los municipios. Y desde luego, las comunidades energéticas, esto es emergente, es decir, que está rompiendo un poquito el monopolio energético. Es decir, que también se plantea la oportunidad de un cambio de sociedad en muchos sentidos. Y eso es positivo. No sé si eso será suficiente, esa es otra cuestión, pero ahora mismo, por ejemplo, con lo que ha ocurrido con la Dana, esperemos que eso sea una lección importante de ahora qué es lo que se va a hacer en zonas inundables, qué es lo que se va a hacer con la ordenación del territorio, de qué manera los planes de urbanismo ya tienen que contemplar el riesgo de muchos órdenes, pero en este caso el riesgo de inundaciones, porque claro, una de las cosas en España en concreto, las previsiones que hay es que desde luego más caluroso, eso está claro, más seco no está claro, o sea, lluvia parece ser que vamos a tener más o menos igual. Lo que pasa es que lo que ocurre es, pues, cómo de pronto se nos presenta la lluvia, en tormentas tremendas en momentos, y luego también, claro, con el calor, aunque caiga la misma lluvia, se evapora más, por lo tanto, aunque caiga la misma lluvia, sí que, claro, todo eso afecta a la agricultura. Habrá que cambiar cosas en la agricultura, habrá que hacer unas producciones más acordes con el clima, habrá que controlar más los regadíos, porque aún recuerdo una imagen que tengo de Daimiel, regando a las 12 del mediodía en pleno agosto a Totemoche, completa. Entonces, bueno, todo eso, por supuesto, implica que requiere unos cambios positivos para las sociedades, ¿no? En la política lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora mismo tenemos leyes, tenemos estructuras, he dicho, la arquitectura institucional, pero tenemos que avanzar a nivel nacional, las tenemos también a nivel autonómico, las tenemos a nivel local. El problema ahí, sobre todo, es la descoordinación, como en otras muchas cuestiones, no solamente en las cuestiones ambientales climáticas, ¿no? Pero existen los instrumentos. Entonces, los incendios, exactamente lo mismo. Yo creo que ahora se ha aprendido bastante de lo que ha pasado y qué es lo que hay que hacer. No sé si aprenderemos suficiente y haremos suficiente, pero yo creo que son procesos que quedan ahí. Son procesos de aprendizaje social colectivo y lo que tú decías también, importantísimo lo que habéis planteado, la justicia ambiental, la justicia climática, que esto ya está establecido precisamente por las Naciones Unidas y además hay casos, lo has dicho, y digamos hay jurisprudencia y hay financiación para la cuestión de la injusticia ambiental, porque claro, los países económicamente menos desarrollados dicen, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos ahora que bajar nuestras emisiones, ahora que tenemos que desarrollarnos cuando vosotros habéis estado 200 años emitiendo? Bueno, pues todo eso, eso es lo que se está fallando más en los acuerdos mundiales, en concretar esa financiación que está acordada, pero es insuficiente, como en todo, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que es trabajar en esta línea, continuar trabajando en esta línea y apoyar a nuestros gobiernos. Es que aquí en España tenemos unos instrumentos. Entonces lo que hay que hacer, por ejemplo, otro ejemplo muy concreto, Madrid, ¿no? Menuda problemática tenemos con el tema de los coches, el tema de esta central, de la zona central de protección. Bueno, pues eso ya está establecido en casi todo. Ha costado, ha tenido bastante, claro, también de tener en cuenta a los vulnerables socialmente, porque claro, gente que tiene su coche para trabajar, camionetas para ir de un lado a otro, que son viejas, que son antiguas,
qué pasa con ellos, ¿no? En definitiva, es decir, claro, todo esto tiene que estar, la justicia climática y la vulnerabilidad social tiene que estar en el centro para tenerlo en cuenta en la Dana. En la Dana lo mismo, o sea, qué es lo que ha ocurrido, quiénes han muerto, sobre todo gente mucho más mayor, gente más niños, todo esto, y que a nivel, digamos, de los vulnerables sociales, tiene que estar en el centro de todas las eventualidades catastróficas que se puedan producir y que se están produciendo con el cambio climático. Y por terminar con el tema porque la clase social está clarísimo, es decir, el cambio climático exacerba las desigualdades y las condiciones de pobreza y las condiciones de vida, y por lo tanto los más afectados y tienen menos posibilidades de afrontar esa adaptación y esos cambios son los más pobres, en definitiva. Y en cuanto al género, hay una cosa curiosa, y es que en lo que yo he leído, al menos, no sé si tú tienes otra información, Cristina, en lo que yo he leído, al menos, es que respecto al tema de las catástrofes o el riesgo climático o las posibilidades de riesgo, las mujeres, estamos hablando de las mujeres, vamos, es una generalización, ¿no? Luego habría que concretar, tienen más sentido de la precaución. Quizá tienen más miedo y quizá, a lo mejor, no sé, por la protección más hacia los hijos, no lo sé. Yo no he investigado ese tema, estoy hablando un poco de lo que he leído así por encima. Pero parece ser que sí que hay una cierta diferencia de género en ese asunto. Vale, bueno, pues yo sí que he investigado el tema de género, que es un capítulo también del libro, pero también es un capítulo de un libro que acabamos de sacar también, un libro colectivo, unos compañeros, que es Estado de Bienestar y Cambio Climático, que lo acabamos de sacar. Y yo escribo el capítulo de género. Y es que el cambio climático tiene también un impacto en el género, sobre todo, como decías tú, en los países en vías de desarrollo, donde evidentemente hay más conflictos, etcétera, etcétera, y muchas migraciones, y la mujer además pues está en un papel de mucha más vulnerabilidad, porque la mujer en esos países tenemos que tener en cuenta, primero, es la que se ocupa sobre todo de la agricultura, ¿no? De llevar un poco pues toda la cuestión del autoconsumo, etcétera, y llevar la comida a casa. Pero también son las mujeres las que se ocupan, pues por ejemplo, de ir a muchos kilómetros de distancia a poder coger algo de agua, ¿no? De fuentes de agua, porque no las tienen en sus aldeas o en sus localidades. Son las que, además, cuando viene un efecto extremo, una inundación, etcétera, etcétera, son las que son más vulnerables, porque normalmente no saben nadar, no las han enseñado a nadar. Es curioso porque a los niños les enseñan a nadar, pero a las niñas no. Entonces no saben nadar. Si viene una inundación no pueden nadar. O si tienen que correr porque viene agua o porque, una catástrofe, simplemente por la vestimenta de ellas, pues no pueden correr, ¿no? Porque son pues esos vestidos más ajustados, esos zapatos que no pueden correr. Entonces, no es que sea el sexo, digamos, vulnerable en la mujer, es que los roles de género y las costumbres, ¿no?, culturales hacen que la mujer sea más vulnerable porque no tiene el outfit, digamos, adecuado ni las condiciones, el no saber nadar. En muchas poblaciones, además, sobre todo en países africanos, son las últimas en comer. Cuando hay escasez alimentaria, ¿no?, son las últimas que comen de la familia. Entonces también están en situaciones de mayor debilidad. Entonces imaginaros todas estas cuestiones cuando hay un impacto climático, cuando hay un desastre, ¿no? Pues evidentemente son más vulnerables, pero no porque sean más vulnerables. Hay un estudio muy interesante en los años 90 de varios autores, unas inundaciones que hubo en Bangladesh, murieron unas 140.000 personas y entre ellas la mayoría mujeres. Y un poco echaron por tierra lo que se había dicho antes, porque decían, claro, murieron más mujeres porque son más débiles o más vulnerables por ser mujeres, por la cuestión biológica, ¿no? Y demostraron estos estudios que no es la cuestión biológica, sino que demostraron que realmente es eso, ¿no? Que por no saber nadar o por la vestimenta, porque estaban más debilitadas por lo que sea, ¿no? Entonces, al final, murieron más por esas cuestiones, no porque sea, digamos, biológicamente la mujer más débil. Y con respecto a esto también, cuando migran, porque evidentemente en esos países muchos
hay muchos migrantes, ¿no?, que, como decía antes, tienen que abandonar sus hogares por estos motivos climáticos. Curiosamente, las mujeres muchas veces no pueden desplazarse porque son las que tienen que quedarse en sus localidades a cargo de, pues eso, de los ancianos o de personas enfermas o de los niños. Entonces, son las que realmente se quedan ahí. Y cuando se quedan en sus localidades, curiosamente, les pasa lo mismo que lo que les pasa cuando se desplazan, que son víctimas de abusos sexuales y abusos de todo tipo, ¿no? Tanto si se desplazan y migran, son víctimas de abusos en esos desplazamientos, como cuando se quedan en sus localidades porque tienen que quedarse. Es lo que se llama poblaciones atrapadas, ¿no? No pueden migrar porque tienen que quedarse al cuidado de los enfermos, ¿no? Pues ahí también son víctimas de abusos y luego además pues son estigmatizadas por esto, ¿no? Por haber sido violadas, etcétera, etcétera, etcétera. Son incluso rechazadas por su propia sociedad. Con lo cual el papel, el rol, la cuestión de género con el cambio climático, como decías, Mercedes, el cambio climático está exacerbando todo. Es decir, no es que haya nuevos conflictos debido al cambio climático, no es que haya nuevas migraciones, no es que está exacerbando todo. Si había migraciones, ahora todavía las condiciones son peores. Si había conflictos, ahora todavía las condiciones son peores, ¿no? Si había desertización en una zona, pues ahora es más grave, ¿no?, esa desertización. Entonces, eso es un impacto social. Me alegro que lo hayas sacado, ¿no?, en la cuestión de género, porque, como os estaba comentando, es tremenda y el sufrimiento humano es tremendo. Y con lo que decías de la Dana, ya un minuto, a mí me hicieron una entrevista en El Mundo el año pasado sobre esto, cuando pasó lo de la Dana, y es que, claro, eso también es un impacto social, o sea, físico y social. Primero, el cambio climático está alterando todo de tal forma que está alterando todas las corrientes, no solo oceánicas, sino también atmosféricas. Hay una corriente que se llama la corriente del chorro, que es esa que va del hemisferio norte al hemisferio, o sea, cruza todo el hemisferio norte de oeste a este, y esa corriente es la que regula toda la temperatura en el hemisferio norte. Esa corriente, por el cambio climático, se está alterando. Entonces ahora está dejando caer como una especie de meandros, ¿no?, como una especie de capas frías que al encontrarse con la temperatura tan caliente de las aguas mediterráneas, con todo ese vapor que sale del Mediterráneo, que cada vez está más caliente, el mar Mediterráneo, pues eso es lo que está formando las famosas danas, ¿no? Las danas no son, o sea, antes se llamaba la gota fría, pues eso, en Valencia, en Almería, tal. Sí que es cierto que ahí existe una cierta climatología un poco específica, pero las danas es eso, es que las corrientes, tanto oceánicas como atmosféricas, están siendo tan alteradas que están produciendo este tipo de fenómenos meteorológicos que se están formando las danas. Y lo que ha pasado en Valencia el año pasado es eso, es decir, que ese cambio tan brusco de temperatura al chocar el aire gélido del Polo Norte con el cálido y cada día más cálido del Mediterráneo ha producido esa brutalidad de lluvias, ¿no? Si eso le unimos todo lo que ocurre, como comentábamos antes, de la ocupación de las zonas inundables, lo que está pasando en Valencia, de la agricultura tan intensiva que existe, que está, pues eso, destrozando todo lo que es el suelo fértil, porque cuando viene el agua corriendo, que ha habido un torrencial, cuando viene el agua corriendo, si hay vegetación, ese agua va a ir más despacio, pero claro, como esa agricultura intensiva a la que estamos sometiendo en los campos, etcétera, y las zonas también inundables, ya no hay vegetación, pues el agua va mucho más deprisa, luego el impacto es muchísimo mayor. Y unido a que han construido rotondas y autovías y carreteras y que tenemos un suelo totalmente impermeable, pues es que estamos favoreciendo que el agua vaya a esa velocidad y se meta en todos lados. El agua tiene que buscar salida, y si no dejamos que el agua encuentre salida, pues entonces ocurre lo que ocurre. Y eso es el problema que tienen en Valencia y en Alicante y en Almería y en todo sitio donde se ha construido en España en zonas inundables. Yo quería simplemente dar las cifras que no he dicho antes del Plan Nacional de Energía y Clima del 23 al 30. Ya estamos en el 25. Los objetivos es disminuir
el 32% las emisiones respecto a la base de 1990, que esa es la base que se toma siempre. El 32%. Quedan 5 años. Bueno, el año 2024 hemos aumentado. O sea que, pero hay ese objetivo. El objetivo con las energías renovables de que el 48% de las energías sean por fuentes renovables. Y el objetivo importantísimo de el 43% de mejora de la eficiencia energética en los edificios, en los sistemas de calefacción, en todo. Por cierto, una de las cosas que casi nunca se habla es de la disminución del consumo de energía. Ciertamente se disminuye con la eficiencia energética, pero también si se sigue produciendo más, el cómputo global, bueno, esto nos permite, y estamos en línea con los objetivos de la Unión Europea. Se plantean cosas en ese plan del clima como medidas como adaptación, como por ejemplo, digo por poner un poco positivo, como por ejemplo cultivar especies de plantas, que se pueden hacer cosas, cultivar especies de plantas resistentes a la sequía, es lo que nos enfrentamos, mejorar el almacenamiento y el uso eficiente del agua. Todo esto me refería yo cuando decía el impacto social también positivo, es decir, cómo nos va a permitir, espero, cambiar cosas para mejor. Adoptar prácticas de gestión forestal para reducir el riesgo de incendios, edificios de eficiencia energética, coches eléctricos, desarrollar políticas de planificación local y comunitaria también, ¿no? Fortalecer las infraestructuras. Hay que fortalecer las infraestructuras de defensas contra las inundaciones, porque ya se está haciendo, por supuesto. Mejorar los sistemas de alerta temprana, eso lo hemos aprendido con la DANA, ¿no? Mejorar los sistemas de alerta temprana para los desastres naturales. Soluciones de todo tipo basadas en la naturaleza, no de espaldas a la naturaleza, es decir, restaurar hábitats como son bosques, humedales, que actúan como esponjas contra las inundaciones y las sequías. Es decir, que se puede hacer mucho, se puede y se debe hacer mucho. Y más rápido. Sobre todo más rápido, sí. Y de hecho, bueno, habéis comentado un par de cuestiones que son bastante importantes. Por un lado, el consumo, que se habla poco, pero claro, los niveles de consumo que tenemos en los países enriquecidos, las clases altas de los países enriquecidos, que también hay que nombrarlo por clases sociales, claro, esos niveles de consumo, esa huella ecológica de la que se hablaba de los planetas que necesitaríamos para mantener el nivel de vida, claro, eso está presente ahí, influye lógicamente para el cambio climático, por un lado, pero por otra también esa participación social a la hora de definir las políticas que se puedan llevar a cabo. Y lo engarzo con lo que hemos vivido este verano en Castilla y León. Claro, los incendios de alguna manera vienen, si no provocados, desde luego vienen influenciados por esa crisis climática, pero lógicamente también hay que tener en cuenta esa prevención. Y a veces cuando los gobiernos no quieren llevar a cabo o no lo llevan en su justa medida, esas medidas de prevención, ahí tiene que ser de alguna manera la sociedad civil la que influya a la hora de tomar esas decisiones y también pueda tener una parte de agencia a la hora de tomar esas decisiones, que yo creo que quizás es una de las cuestiones de las que menos se habla y que sin embargo más presente está si partimos desde luego de los derechos humanos, de los grandes acuerdos internacionales, de la Agenda 2030, etcétera. Pero parece que cuando esa participación social tiene que plasmarse en esos acuerdos de gobernanza, ahí cuesta un poco más y toda esa parte que se puede hacer y se debe hacer, como que se queda un poco a lo mejor de lado. Como veis, lo digo porque en Castilla y León sí que hemos sufrido y bueno, se ha echado la gente a la calle porque sí que se ha visto una falta de sintonía importante entre los acuerdos gubernamentales y lo que se llevaba a cabo en los pueblos, en las zonas donde se han sufrido estos incendios. Bueno,
Yo, a ver, con respecto a los incendios en sí mismos, yo lo único que puedo decir es que, a ver, siempre hay una desconexión que estamos viendo siempre entre lo que es el gobierno local, los gobiernos locales y el gobierno central. Y eso lo estamos viendo siempre, es decir, que hay la sociedad civil, claro que tenemos que hacer muchas cosas y debemos coordinarnos. Es que llevamos años viendo tantas cosas, ¿no? Antes hablaba de los desplazamientos, pero desplazamientos, conflictos, falta de coordinación. Yo creo que ya es hora de traer toda la cuestión de la gobernabilidad medioambiental al centro del debate político. Es decir, vamos a poner el foco aquí porque, a ver, todo esto es lo que nos rodea. Yo cuando doy clases de economía, se lo digo a mis alumnos, digo, bueno, es que yo doy clases, soy economista y doy clases de economía, digo, pero también doy de cambio climático porque realmente donde me he especializado es en esto, en el cambio climático, porque es algo que si no cuidamos el medio ambiente y si no cuidamos nuestro clima, es que da igual lo que pase en la economía. Quiero decir que ¿dónde vamos, no? Entonces, todo esto que estás hablando, el foco está en traer al centro del debate toda la cuestión medioambiental y toda la cuestión de la gobernanza y toda también la cuestión de lo que hablábamos antes, de la educación ambiental y de la justicia climática y de todas estas cosas que hemos hecho y hemos dicho, ¿no? Y también, por supuesto, dentro de este enfoque, también traer al centro del debate toda la cuestión de los derechos humanos, que no hemos hablado, pero que también podríamos hablar aquí muchísimo, ¿no? Que los tenemos un poco dejados de lado, y las cuestiones de género. Pero yo creo que se necesita un poquito de cambio cultural, también, para hacer todas estas cosas de otra forma, porque de momento, no sé, creo que las sociedades en general, antes lo comentábamos, estamos quizás demasiado enfocados en la cuestión quizás económica o en la cuestión del día a día o qué es lo que me importa a mí más o me importa a mí menos, y menos en todas estas cuestiones de ámbito social de la sociedad civil, que parece que si no es un problema que a ti te atañe, ¿no? Parece que no me preocupa porque somos así, ¿no? Somos intrínsecamente egoístas en este sentido, y si no es algo que a mí me afecta, no me importa. En el caso del cambio climático yo lo veo todos los días. Muchísima gente, de hecho aquí podrían haber venido hoy muchas más personas que no han venido. ¿Por qué? Porque es algo que, bueno, si no me atañe a mí de forma particular, ¿para qué me voy a preocupar, no? Pues con los incendios lo mismo, porque hay esa descoordinación entre todas estas instituciones. ¿Por qué tienen que traer los helicópteros de otros países cuando hay aquí una flota tremenda? Yo soy la primera que no lo entiendo, no me lo puedo explicar, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se ha retrasado tanto en extinguir estos incendios? Hay una descoordinación ahí muy grave, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está él? Y yo creo que es una cuestión política en la que no sé si debo entrar, pero igual Mercedes quiere entrar. Lo que quería decir también en plan positivo es que, claro, es que es muy difícil que conectemos todo el cambio climático. Te levantas por la mañana, desayuno a los niños corriendo, ir al trabajo, en fin, el cambio climático. Pero cuando hay acontecimientos por lo que han ocurrido, como los graves incendios forestales o como la Dana, son oportunidades. Las sociedades aprenden, sobre todo si hay deliberación y hay debate y hay profundización, las sociedades aprenden de esos fenómenos, de esas situaciones, y se producen saltos hacia adelante importantes en ese aprendizaje y en esa concienciación colectiva. Ahí habría que aprovechar muchísimo más esas situaciones para precisamente esa educación ambiental, que no es una educación ambiental de ir a la escuela y decir el cambio climático, sino una reflexión, un análisis de lo que ha pasado y por qué ha pasado y qué se podría hacer para que no, o qué se debería hacer para que no volviera a ocurrir. Eso es una auténtica educación ambiental y conciencia ambiental, y a veces no lo hacemos suficientemente, no aprovechamos esas coyunturas que vuelvo a decir, que son, es que lo que ha pasado es fuerte, no es cualquier cosa. Y hay como una posibilidad, una sensibilidad de aprendizaje
social, colectivo, para mejoras. Y yo creo que eso hay que aprovecharlo mejor. Más de tiempo, ¿verdad? La cuestión de la Dana, y un minuto, había planes hechos ya de desvío de los cauces, etcétera. Había por la zona de Turia, o sea, ¿cómo se llama este pueblo? Ahora, bueno, no me acuerdo. Había planes ya, porque lo estoy viendo cuando me hicieron... Sí, estos... sí, había ya planes urbanísticos y planes de todo tipo hechos desde hacía años. ¿Por qué no se han implementado? Yo es que no lo entiendo. ¿Por qué no se han implementado? Es decir, ¿por qué se ha dejado todo como estaba? Claro, por eso digo que, bueno, sí que la cuestión política es fundamental. Has mencionado antes ideologías o no. La cuestión económica, desde luego, lo está impregnando todo. Pero claro, por eso insistimos también en la labor de la ciudadanía y en ese telón de fondo de los derechos humanos que debemos tener siempre presente, porque claro, y la pobreza, etcétera. Los de calor, este es otro asunto que también podemos aprender, porque hemos tenido olas de calor y se ha sufrido y ha habido muertes importantes. En el 2003 en España hubo más de 6.000 muertos por las olas de calor, por la ola tremenda que hubo en toda Europa. Hubo decenas de miles de muertos por la ola de calor. Y hemos tenido olas de calor y ha habido muertos por las olas de calor, sobre todo los más vulnerables, claro. Entonces, esto también es otra experiencia histórica que yo creo que hay que trabajar más sobre eso, ¿no? Bueno, se ha trabajado, se ha transformado. Ahora mismo, cuando hay una ola de calor, se informa, el sistema sanitario informa a la población mayor de que no salgan, de que no sé qué, de que no sé cuántos. Se están haciendo refugios climáticos en diferentes lugares. Hay una política importante de eficiencia energética en los edificios. Es decir, que todos esos catástrofes, que son catástrofes, son acontecimientos catastróficos, tienen la oportunidad de, si lo hacemos bien, que no siempre lo hacemos bien, de hacer que las sociedades den un paso adelante en cambiar las cosas. No todas, pero algunas. Bueno, pues si os parece, si queréis realizar alguna pregunta, pues tenemos aquí un micro. ¿Se me oye? Sí. Bueno, primero, gracias por venir a Palencia y a mí me gustaría apostillar dos cuestiones y bueno, comentarlas si os parece. En primer lugar, en el caso de Castilla y León de los incendios, creo que la sensación que tenemos es que el gobierno no aprendió, el gobierno de la Junta de Castilla y León, porque hace 3 años se nos quemó una provincia que fue Zamora y este año se nos han quemado 4. Una de ellas Palencia. El norte de Palencia ha quedado asolado con serias dificultades en pueblos grandes. Entonces, si hace 3 años se te ha quemado una provincia, podías haber tomado nota. Y la realidad es que lo que han denunciado los trabajadores y trabajadoras es que la Junta de Castilla y León sigue con el mismo plan de hace 20 años. Claro, la situación hace 20 años nada tiene que ver con la realidad. Entonces, ahí sí que la sensación, yo creo, de la ciudadanía es que yo creo que es una falta de interés real. Y bueno, va pasando un verano que no hay incendio, pues uno que han librado. Han sido 2 los últimos, pero claro, al tercero, pues eso, pues nos ha pasado lo que nos ha pasado, ¿no? Y bueno, en marzo nos vamos a las urnas. Veremos si esa conciencia ciudadana se va a ver plasmada ahí o no, que yo creo que también es un poco el llamamiento que tenemos que hacer a la sociedad, ¿no? Porque al final sí que es verdad que el cambio climático nos va a determinar la economía, la sociedad y todo de aquí en adelante. Y luego llevándolo un poco a nuestro departamento, que es el empleo, a mí me da la sensación de que sí que es verdad que se hacen, que vemos lo que hay que hacer para intentar que ese cambio climático no se profundice o no se profundice tanto, pero nos falta caminos paralelos. Me refiero a las minas. En Palencia también se cerraron todas las minas de la zona norte, pero no se buscan planes de empleo, ¿no? O sea, no se busca una alternativa. ¿Qué pasa? Que tú hablas a la gente del cambio climático y te dice que ok, pero la realidad es que cuando te toca tu bolsillo y tu empleo, la gente ya dice, ya claro, ¿y de lo mío qué hay?
Pero es que me voy al futuro que va a ser futuro cuestión de nada, que es el coche eléctrico. El coche eléctrico requiere mucho menos personas en plantilla en las factorías que lo que requiere el coche de combustión, ¿no? de gasolina o diésel. Si estamos retirando los coches de combustión para apostar por el eléctrico, pero no buscamos dónde derivar todo ese empleo que se pierde, que evidentemente se va a generar nuevo, pero no estamos trabajando a la par. Claro, eso genera mucha incertidumbre. Y nosotros en Palencia somos una economía que se basa mucho en el sector de la automoción y todo lo que se genera alrededor. Entonces, yo creo que sí que se echa en falta, cuando te vas a la economía pura y dura y los que estamos en terreno, el que cuando se habla del vehículo eléctrico en este caso, que interceden, que luego se puede tocar otros sectores, pero ¿por qué no hablamos también de las oportunidades que nos genera el coche eléctrico o qué otras derivadas podemos encontrar para el reciclaje de esa gente que se va a quedar en la calle o formaciones que se generarán a raíz de las nuevas posibilidades que nos dé todo esto, ¿no? Entonces yo creo que el debate lo dejamos un poco en medio, ahí se ha perdido y esa sensación un poco también de que la gente cuando realmente toca lo suyo dice, claro, el cambio climático sí, pero mi empleo, dejádmelo tranquilo, ¿no? Con respecto a lo que decías de la minería, es cierto, y en España tenemos la estrategia de transición justa, creo que se llama, o el plan, sí, la estrategia. Y una de las cosas que habla, que lo ha hecho alusión Mercedes antes, es de justamente eso, ¿no? Los empleos que ya quedan libres, ¿no? Del sector minero, porque el sector minero ya está totalmente desmantelado. Ahí lo que tiene que hacer es dar cabida a esos profesionales y a esas personas en nuevos sectores o nuevos empleos que pueden ser la economía verde o pueden ser otros, ¿no? Yo conozco el caso en Murcia de La Unión, que era una antigua, Cartagena La Unión, una antigua zona minera muy importante en España, y ahí lo que han hecho es, con la antigua mina, han hecho algo turístico, entonces, bueno, pues van turistas a verlo, etcétera, etcétera. Entonces, que es una de las cosas que están, y antiguos empleados de la mina están empleándose en el sector turístico, ¿no? Que rodea toda la cuestión de la mina. Eso es alguna salida importante y bastante potente que me imagino que, vamos, no conozco este caso de La Unión, no conozco otras localidades, por ejemplo, no conozco el caso de Palencia, ¿no? Pero que es algo que debe hacerse y que supongo que debería estar incluido en esta estrategia de transición justa, que para eso la tenemos y que además nuestros gobernantes presumen bastante de ella. Entonces yo creo que sí, ¿no? Creo que es importantísimo, por supuesto, ¿no? Y claro que está establecido en los objetivos de transición energética y transición ecológica. Lo que pasa es que, como tú has dicho, no necesariamente al mismo tiempo y no es necesariamente la misma gente, ¿eh? Entonces ahí tiene que haber una política muy clara de recuperación de toda la mano de obra posible y de transformación, y lo que no sea posible, pues simplemente renta universal, es lo que tiene que ser. Y yo creo que es que además vamos a ir eso, espero, en las sociedades, porque todo el tema bueno, no soy experta, estoy aquí, no hablo como socióloga, sino como persona así que está locurando. En definitiva, yo creo que los nuevos empleos van a ser mucho menos que el empleo que... Entonces, bueno, pues tendrán que hacer a lo mejor pues una renta universal para la gente y a lo mejor pues estamos bien, tenemos más tiempo para hacer otras cosas y o sea, es una tontería esto que estoy diciendo, pero bueno... Pero pues digan te pongo lo que respecta a venir a los suitas de botón donde quiera tu pues no me va a tomar eso fácil pero mira va a buena y para Venezuela no entonces es de reconstruir de escuela ya.
Sí, sí, es que estamos grabando, claro, y si no, esto no queda recogido. Yo digo que el tema es de fondo. Entonces, el diagnóstico es que es un gran mal en el que estamos ya presentes, y a un gran mal, pues la tirita, el parche, que yo me ha parecido escuchar, pues está bien, es una aportación, es positivo, pero a un gran mal tiene que ser un gran remedio. Esa es mi manera de entender y plantear el problema. Para que se pueda solucionar hay que plantearle bien el problema. Es muy de fondo. Entonces, la inercia en la que va esto, ¿no? Lo habéis dicho, vuestro diagnóstico es fatal. Entonces, el parche, la tirita, yo creo que habrá que cuestionar el modelo de sociedad que tenemos. Y entonces, la educación es fundamental, el nivel de conciencia. No lo entiendo, ¿por qué tal? Hacedme caso que... No tienes que decir, hacedme caso. Si fuese una noticia que tuviésemos todos los días y masticada, no tendrías que decir, hacedme caso que los migrantes del clima son el doble que los otros. Hacedme caso, ¿no? Si ya lo sabemos. No lo sabemos. Eso no... un poco vago, difuso, queda un poco... Entonces, ese es el asunto, creo yo, el nivel de conciencia, desde la educación y desde hacer muy visibles los modelos concretos de cómo se puede mejorar esto. Bueno, en Alemania no sé qué, oye, mira, esto, a este nivel de energía, a este nivel de consumo del gas, del calor, del frío, yo creo que esa es la evolución. Radical es eso, porque los parches y las tiritas están bien, es positivo, pero sabemos que la inercia es. Entonces, bueno, pues, a grandes males, grandes remedios. Tener el valor, parece una tontería, no es una tontería. Plantear que tiene que ser otro sistema social. Disculpadme que me he extendido mucho. O sea, aquí nosotras estamos trasladándoos a vosotros y a quien quiera escucharnos cuál es la situación actual. De parches y de tiritas sabemos más que nadie, pero realmente, claro, es que lo que hay que hacer es, ¿quién soluciona esto? ¿Cómo se soluciona? Si yo te contara que llevo desde finales de los años 90 yendo a congresos, dando ponencias, contando todas las cosas que he escrito, y a lo mejor, bueno, en la sala pues a lo mejor había 7, 8 personas, o 10 como mucho. No hay interés. No hay interés, es decir, esto del cambio climático, decía Mercedes, 9 de cada 10 conocen el problema. Claro, conocen el problema porque ya cuando en los últimos años está habiendo unos efectos extremos que nos está llevando a sufrimiento, olas de calor, inundaciones, muertes, ya dices, ojo, ¿qué está pasando? Pero es lo que yo decía antes, bueno, claro, estamos en manga corta ahora. En octubre, exactamente. Es de locos, pero evidentemente, claro, exactamente, pero sí. Pero entonces, mira, a mí ¿sabes lo que me gustó? Cuando vino Greta Thunberg hace una serie de años y dio visibilidad. Yo muchas veces se lo digo a mis alumnos, digo, si nos hacen falta más youtubers y más activistas para dar visibilidad a estas cuestiones, porque es que parece que es a los únicos que por lo menos nos hacen reflexionar, o por lo menos que nos sacan a la calle, o que hacen algo. Porque, ¿qué hacen las instituciones, la clase política? ¿Qué es lo que hacen? Claro. Que han sido impensables. Decir que en España se va a dejar de fumar en un bar, claro, ¿qué me dices? Café Copa y Puro. ¿Pero qué me dices? Café Copa y Puro, la faria. Pasas al lado y cómo vuelve. Es imposible en España que no se va a dejar de fumar en un bar. Podéis creerme que en España no se fuma en un bar. Pero el Imperio Británico, ¿cómo en la India lo van a sacar? El Imperio Británico de la India. Y están aquí sentados, no son capaces de matar nada. Entonces es impensable que al Imperio Británico los indios de la India lo vayan a sacar. Y fueron capaces. Y en Corea, los americanos, con todo el potencial, etcétera. O sea, cosas que nos parecen imposibles. Entonces, esto que nos parece que nos desborda y no lo podemos manejar, pues igual tenemos que empezar a sentarnos, a empezar a hacer algo. ¿Vamos a Madrid a manifestar? Pues hay que empezar a tener una conciencia de que hemos llegado hasta aquí. De que hemos llegado hasta aquí y que hay que pararse. Hay que pararse.
¿Se para ver la final de la Copa de Europa y tal? Pues se para para, no sé, el país se parará para la Copa del Mundo, cuando llegó España y tal, todo el mundo. Pues igual tenemos que llegar a este punto, las personas que estáis en la educación, que tenéis una responsabilidad para decir, oye, esto es lo importante. Y al político que está ambicionando el poder y que queréis ocupar el poder, cuando lleguéis, a ver qué pasa. Porque claro, todos los políticos en sus programas, bueno, sí, ¿no estás? Bueno, porque parecía que el tema de Castilla y León, del político en Castilla y León, como que era muy afinada en esa dirección del gobierno de tal, pero lo que quiero decir es que tenemos que llegar a ese punto ya de decir, hasta aquí, se acabó, esto es lo más importante ahora, esto es lo más importante, pero no nos afecta realmente. Sí, nosotras desde nuestro ámbito que es el académico, pues, ¿qué hacemos? Pues evidentemente lo que podemos, yo digo, mira, esto está ahí, impactos sociales del cambio climático, no es por venderlo ahora a vosotros, pero yo aporto lo que puedo, escribo un libro o los X artículos que pueda tener. Pero claro, si eso no es escuchado y no es reflexionado por parte de aquellos que tienen el poder para hacer algo, pues evidentemente yo puedo ir a mesas redondas como aquí, o puedo ir a congresos, que ya lo hago, o dar charlas a nivel internacional también. Pero necesitamos la infraestructura que diga, vamos a hacerlo. Y bueno, pero luego estamos hablando, pero fíjate, no, pero si no escuchan al IPCC, como estábamos diciendo, que es el panel intergubernamental de cambio climático, es la autoridad internacional sobre cambio climático que nos está diciendo, como decíamos antes, es que ya hay que dejar de emitir, ya no vale el Acuerdo de París. Ya eso de bajar 1 grado, 2, no nos vale. Si no escuchan al IPCC, que son todos los científicos, nosotros a nivel académico hacemos lo que podemos, evidentemente. ¿Dónde está la infraestructura para decir, venga, ¿dónde está esa comunidad que diga, vamos a hacerlo? ¿Dónde está ese interés? ¿Dónde está ese propósito? Es lo que yo digo y lo pongo aquí. Va a venir, va a estar, ya lo he dicho, lo de las cumbres del clima. Mira, el foco, el frame, el foro es Naciones Unidas y las cumbres del clima. Ahí es donde tiene el poder decir, venga, esto y esto y esto, vamos a reducir las emisiones tanto. Esto va a ser obligatorio, es decir, vinculante. Cada país va a reducir tanto y es obligatorio, porque si no va a haber unas sanciones que tal. No se hace. Llevamos 29 cumbres hechas y derechas. No se ha hecho. No se han puesto metas. No metas país por país como tienen que ser las cosas. No se han puesto. Entonces, ahí es donde se tiene que hacer. ¿Qué es lo que digo aquí? Es que es ahí donde se tiene que hacer. Y no se está haciendo por los lobbies, por los intereses, ya lo hemos dicho aquí hoy. Si es que está clarísimo. Está clarísimo. Bueno, yo creo que sí que se están haciendo cosas. Otra cosa es que es insuficiente, Pero vamos a ver, es que hay unos planes muy claros y se está avanzando en esa línea. Es insuficiente. No se puede decir que no se están haciendo cosas, porque sí que se están haciendo cosas. Lo que pasa es que, ojo, estamos diciendo aquí, los ciudadanos son los que... Claro, es que los ciudadanos votamos, y los gobiernos que hay son los que hemos votado nosotros. Bueno, vale, pero me refiero a las democracias, el que no quiere votar no vote, pero... Estamos grabándolo, entonces... a ver, los que no votan... que termine de intervenir. Pero bueno, quiero decir que en los sistemas democráticos, pues los gobiernos están representando a las sociedades, representan a sus sociedades. Así que pongamos el acento en las sociedades, porque eso es muy fácil decir los políticos, y nosotros que las sociedades que pues votamos a nuestros dirigentes, entonces, y los dirigentes tienen que ver por dónde van las cosas en la sociedad, y bueno, algunas cosas pueden ir un poquito más para adelante. Tú lo has dicho muy acertadamente, en el tema del tabaco, que parecía que era imposible, y fue posible. Ahora quieren un poquito más adelante y que no sea ni siquiera en terrazas, que no se fume siquiera en terrazas, vamos a ver. Pero probablemente también será posible, efectivamente. Hay veces que los gobiernos van por delante de las sociedades un poquito
Y es un riesgo, pero al final tienen éxito. En el matrimonio, en España, el matrimonio homosexual también el gobierno fue por delante de la sociedad. La sociedad no tenía globalmente ese apoyo y ese concepto, y fue por delante de la sociedad. El que no te entiendo. Bueno, si os parece, vamos a ver si hay más preguntas, que estábamos también para que hable más gente. Lo que quiero decir, y termino con esto, quiero decir que las sociedades votamos y los gobiernos responden a las sociedades. Entonces, a ver qué sociedades tenemos. ¿Alguna pregunta que queráis hacer? Porque tenemos que ir terminando. Por eso continuamos el debate fuera. Claro. ¿Alguna pregunta que queráis hacer? Bueno, yo creo que las posturas están claras. El problema es global. Hay algunos gobiernos que están interviniendo, pero el problema es global. Y globalmente, pues parece que efectivamente queda mucho por hacer. A nivel local, al final, hablamos de la ciudadanía y hablamos también de una democracia participativa. Que no olvidemos que tenemos una democracia representativa, que es el voto, pero antes yo intentaba transmitir la idea que se mueven muchos foros también de esa democracia participativa, que no quede solo en el voto, sino en la gobernanza de la sociedad civil todo el tiempo, de la capacidad de tomar decisiones todo el tiempo, no solamente con los votos, que eso también es muy importante en esa transformación que podamos hacer. En cualquier caso, creo que ha quedado patente que la crisis, el cambio climático es una realidad que tenemos aquí y que nos afecta a todos los niveles, que no solo afecta a países lejanos, nos afecta a cada uno, a cada una de nosotras en todo momento, que efectivamente hay acuerdos internacionales que tenemos que precisamente luchar para que se cumplan esos acuerdos, y por eso hago hincapié en la ciudadanía, pero también hay que reclamar esa gobernanza política, esos acuerdos políticos, esos acuerdos económicos, porque es que nos va la vida en ello. Yo creo que eso ha quedado muy claro, que nos va la vida en ello. Entonces, pues todos, cada una de nosotras también transmitimos desde la academia, pero también desde el día a día. Entonces yo creo que también, pues eso, los que estamos aquí, los que vean la grabación, pues a partir de ahí seguir sumando, porque no nos queda otra. Pero bueno, que se pueden hacer cosas y estamos en ello, para no acabar tampoco, ni muchísimo menos, con un discurso negativo. Se pueden hacer cosas, se deben hacer cosas, y yo creo que ese es nuestro trabajo, implicarnos todas las personas desde todos los ámbitos en los que nos movamos. Muchas gracias por venir hoy a Palencia, a Mercedes, a Cristina, a las personas que nos acompañáis y a las que esperamos que vean esta grabación online. No fue otra la Greta Thunberg, pero bueno, en futuras ocasiones está también con el tema de Palestina, que es muy complejo todo el genocidio en Gaza, con lo cual tenemos muchos frentes abiertos en la sociedad que estamos viviendo. Así que nada, pues gracias y seguimos.